Queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar meditando en el primer viaje misionero del apóstol Pablo acompañado por Bernabé. Hemos dicho que este viaje tiene su historial en el capítulo 13 y 14 de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a leer el capítulo 13 y el versículo 16. Allí leemos así: Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Aquí comienza el discurso de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, en este versículo 16, y termina en el versículo 41. Hay un texto que años después, muchos años después, Pablo, al escribir a sus hermanos en Corinto, en la primera carta y el capítulo 9, versículo 16, les decía estas palabras: Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Desde el día de su conversión, este gran hombre de Dios había empezado a predicar sin temor, arremetía con el mensaje del cielo, con el mensaje que Dios le había encomendado. Porque el Evangelio no es un mensaje de la iglesia, no es un mensaje del predicador. El Evangelio es un mensaje del cielo que nació en el corazón mismo de Dios. Y Pablo podía decir: ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Qué sentía este hombre en su ser para escribir así? Pero no solo que era teórico al escribir, era un hombre que recibió hasta castigos corporales de aquellos que se oponían al Evangelio. Por eso a los romanos les dice en el capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros los creyentes que estamos escuchando esta palabra, más de una vez hemos callado? Uno, por vergüenza de testificar. Otra, por temor a no crear enemigos. Otra, por temor a represalias, a que se hagan enemigos y nos lastimen. Hermano mío, el Evangelio predicado con nuestras vidas, con nuestros labios, tiene la finalidad de ayudar a las almas a comprender el camino de la salvación, para que ellos lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo como su Salvador. Y un día vamos a rendir cuentas en el tribunal de Cristo por todo lo que hemos recibido, por todo el conocimiento y la luz que tenemos. ¿Y cuánto de este conocimiento del Evangelio, hermano, estamos invirtiendo en nuestra familia y en nuestros prójimos? ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Decía que el discurso pronunciado por Pablo acá en la sinagoga de Antioquía de Pisidia se divide en 5 partes principales. He empezado por hacer este bosquejo primero para ayudar a mis hermanos que predican y toman la palabra. Dije que se divide en 5 partes principales. En los versículos, estoy en el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles. En el versículo 17 al 22 tenemos un resumen de la historia de Israel. Y sabe, hermano mío, usted que predica,
usted que quiere ayudar a otros con la palabra, debe tomar en cuenta que es interesante, es importante, es imprescindible conocer la historia de Israel. No porque usted se va a hacer projudío, porque la historia de Israel viene paso a paso señalando el advenimiento del Redentor del mundo, de Jesucristo, aquel que Dios los dio como Salvador, como mediador y como sustituto de los pecadores. En segundo lugar, en los versículos 23 al 26 tenemos la introducción del Mesías prometido, es decir, ese Mesías, ese Cristo, ese ungido, es el Señor Jesús. Aquí también debo señalar que es necesario conocer al Mesías. Es necesario servir al Mesías. Y es necesario esperar al Mesías. Pregunto, ¿usted conoce al Mesías, al Salvador? ¿Tiene alguna relación personal con él? Si no la tiene, usted está camino al infierno, amigo. Y tú, querido hermano, si conoces al Mesías como tu Salvador, es necesario servirle, porque hemos sido salvados por Él para servirle, y hemos sido salvados por Él para esperar al Señor que venga de los cielos. En los versículos 27 al 29, seguimos en el capítulo 13, tenemos el sacrificio de Cristo y el cumplimiento de las Escrituras. Ahora bien, el sacrificio de Cristo cumplió a cabalidad las profecías. En el capítulo 52, 53 de Isaías se dicen cosas que en el Nuevo Testamento, mayormente en la pasión del Señor, su muerte en el madero, se fueron cumpliendo una tras otra. Y qué bueno es para el alma redimida, qué bueno es para nosotros, amado hermano, ahondar nuestro conocimiento en base a las Sagradas Escrituras acerca del sacrificio de Cristo. Cuanto más conocemos de su sacrificio, vamos a entender cuán pecadores fuimos para que Él tenga que sufrir de esa manera. Cuanto más conozcamos del sacrificio del Señor, vamos a tener más para ofrecer en nuestra adoración cada vez que hacemos memoria de Él. En los versos 30 al 37 tenemos la resurrección de Cristo y sus pruebas testimoniales. El apóstol Pablo, a posterior de esto, en 1 Corintios 15, hace una exposición apologética de la resurrección de Cristo, bastante clara y detalle tras detalle. Y Lucas, el médico amado, al escribir los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, también hace una observación y hace una explicación de la resurrección y los testigos de esa resurrección del Señor Jesucristo. En los versículos 38 al 41, Cristo es anunciado en este discurso de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, es anunciado cual Salvador y la proclamación de perdón y justificación a todo aquel que en Él creyere. Qué bueno es rescatar estos puntos y saber en verdad, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, plantear y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En ese discurso del apóstol hay 7 nombres
de personajes bíblicos e históricos que ilustran este mensaje. El primero de ellos voy a mencionar en el versículo 26 es Abraham, de cuyo linaje venían los oyentes que él tenía, el auditorio mayormente compuesto de oyentes que venían de la descendencia de Abraham. Abraham, con quien Dios estableció el pacto. Abraham el arameo. Qué lindo es empezar a leer su historia en el capítulo 11 de Génesis, cuando Dios lo llama y allí se nos abre el historial de un hombre de fe, de un hombre que su fe le llevó hasta obedecer a su Dios y ofrecer a su propio hijo en el altar en el monte Moria para ser sacrificado. Nos hace bien también estudiar la vida de Abraham. En los versos 20 y 21 tenemos otro nombre, Samuel, cuya vida ocupó un tiempo de transición entre el periodo de los jueces y los reyes. Samuel, es interesante saber esto, que Samuel reunía en su persona tres funciones como ningún otro juez. Era juez, era profeta y era sacerdote. Otra cosa importante de Samuel es que fue el último juez en Israel. Después de él comenzó la monarquía. Pero qué linda es la historia de este profeta, de este juez. Fue el fruto de las lágrimas y la oración de su madre Ana en el tabernáculo. Ella lo pidió a Dios, Dios se lo dio, y en el pedido que ella hizo estaba dárselo de vuelta al Señor, y ella cumplió. Ana sabía que podían venir varios Samueles, pero había un solo Dios y había que cumplir con él. Qué linda es la historia de Samuel. Pero tenemos otro personaje, Saúl. Y Saúl es el primer rey de Israel, y cuyo fracaso dio lugar al rey según el corazón de Dios. Largos 40 años reinó Saúl. Tuvo las oportunidades que Dios le confirió. No las supo aprovechar. Fue un hombre que al comienzo era un hombre tímido, humilde, pero la soberbia se apoderó de su corazón. Y pronto este hombre fue cayendo en el pecado de la desobediencia y desgracia tras desgracia hasta ser rechazado por Dios. Hermanos queridos, si Dios nos ha colocado en un lugar y nos ha dado los instructivos de cómo debemos hacer las cosas, no desobedezcamos al Señor. Hagamos las cosas conforme Dios nos indica en su palabra. Luego tenemos a David, a quien Dios prometió que de su simiente vendría aquel que ocuparía el trono eternamente. La vida de David, según el corazón de Dios. No fue un hombre perfecto, tuvo feas y repugnantes caídas, pero era un hombre que lloraba su pecado. Y nos basta leer el Salmo 51 para ver su confesión y su sentimiento de pecado y de culpa, de donde rescatamos varias lecciones para nuestra vida espiritual. En el verso 23 es mencionado Jesús. Dice allí, quitado les levantó por rey David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará
todo lo que quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. Jesús el Salvador provisto por Dios. Qué honor, qué privilegio para nosotros conocerle a Jesús, seguirle y tener la oportunidad de servirle y saber que muy pronto Él vendrá de nuevo con voz de mando y con trompeta de Dios para sacarnos y retirarnos de acá de la tierra y llevarnos a la casa del Padre. En los versos 24-25 tenemos mencionado a Juan el Bautista, el heraldo del Rey, y cuya venida tuvo por objeto preparar los corazones. Él venía como heraldo, anunciando que tras él venía el Rey y que deben prepararse, deben arrepentirse. Fue un hombre humilde, y qué muerte tuvo este hombre por su fidelidad a Dios. Y otros personajes mencionados en los versos 27 al 29 es Pilato, el personaje histórico, el quinto gobernador romano con asiento en Judea, que a pedido de los judíos le entregó a Cristo para ser clavado en el madero. Pilato pasó a la historia como un hombre, de acuerdo a los datos que nos proporciona la Escritura, un hombre débil de carácter, un hombre cruel, un hombre que al fin terminó igual que Judas Iscariote, quitándose la vida. 3 veces yo he notado, fíjese en el verso 30, dice, mas Dios le levantó de los muertos. En el verso 34, y en cuanto a aquel que le levantó de los muertos, y veo en el verso 37, más aquel a quien Dios levantó. No vio corrupción. 3 veces al referirse a la resurrección de Cristo, usa la frase le levantó de los muertos, atribuyendo a Dios el poder y la acción de aquel hecho fundamental de nuestra fe, la resurrección del Señor. Dios le levantó. 3 veces lo menciona en su discurso con esta frase: Dios lo levantó de entre los muertos. Que el Señor nos ayude a rescatar de esta parte, de este discurso del apóstol, lecciones preciosas para edificar nuestra vida, para consolidar nuestra fe y para poderla compartir con nuestros semejantes. Vamos a continuar en otra ocasión con este primer viaje misionero del apóstol Pablo. Que Dios les bendiga a todos.